A continuación, reseña histórica y PUC Plateado. El Plateado Cauca. El Plateado es un corregimiento del municipio de Argelia, al suroccidente del Cauca. Fue fundado en el año 1960. Allí en ese lugar, entre montañas, llegó el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cronología de pastores. Miguel López, misionero en el año 1968, realizaba charlas y cultos en casas. Primero, Manuel Cruz realizaba los cultos en el salón alquilado. Segundo, Jesús Henao, obrero soltero de aproximadamente 25 años. Tercero, Nicanor Pinillo, obrero soltero de aproximadamente 25 años. Cuarto, Ignacio Suárez, pastor casado con la hermana Irma, tenía aproximadamente 38 años y tenía 4 hijos. Debido a un accidente solo estuvo 3 meses en la obra del Plateado. Quinto, Gilberto Erazo. Luego del accidente del pastor Ignacio Suárez, el hermano Gilberto queda encargado de la administración de la obra. En ese entonces tenía 24 años de edad aproximadamente. Estuvo como obrero un lapso de 9 meses. Yo conocí el Evangelio en el año 1979. Aproximadamente tenía 13 años. Pues no fue que digamos que me evangelizaron o así, sino que desde niña pues yo empecé a ir a los cultos con el pastor Manuel Cruz, y de ahí pues uno me quedó gustando y en el tiempo pues ya que cuando ya pasando el tiempo ya llegó el pastor Nicanor Pinillo, y con él fue que me arrepentí. En esos tiempos pues la hermana Carmen Velasco era la que había comenzado primero, y ella tenía unos, en ese tiempo se usaban, no eran CD sino long play se llamaban, y ella había traído una predicación de un testimonio acerca de la bestia y de la marca. Entonces yo pues no fue tanto que de pronto yo me arrepentí porque me dijeron, bueno, usted tiene que arrepentirse o algo así, no, sino que yo escuché ese long play, y entonces a mí me dio mucho miedo que dijeran que iba a venir a alguien a marcarlo y todo eso, una cosa horrible. Y entonces yo decidí arrepentirme, más o menos tenía así como 13 años, y entonces me arrepentí en ese tiempo con el pastor Nicanor Pinillo. Me bauticé aproximadamente al año con el pastor Miguel López, porque pues yo desde que me arrepentí quería que me bautizaran rápido, pero el pastor Miguel no me quería bautizar por ser pues un adolescente todavía, y él decía que tocaba esperar. Entonces sí, aproximadamente un año esperó, y entonces él me bautizó en ese tiempo. Aproximadamente a los 8 años, cuando estaba el hermano Manuel Cruz, íbamos nosotros a los cultos. En ese tiempo pues hacían fiestas también, se les llamaba fiestas, y venían algunos hermanos de Luisito a acompañar acá a los hermanos, y nosotras como éramos unas niñas, pues nosotros íbamos a escuchar, y mientras nosotros fuimos a escuchar la palabra del Señor, en ese momento pues había gente que le gusta siempre hacer daño, y mientras estábamos en el culto y se nos llevaron las cobijas, nos dejaron durmiendo sin nada. Yo me arrepentí cuando tenía más o menos 20 años, y a los 4 meses de haberme arrepentido decidí bautizarme, y me bautizaron en esa época de 1976, en septiembre. En el 80 me vine del Caquetá y llegué aquí, y después en ese tiempo estaba el hermano Nicanor Pinillo, y en esos pocos tiempos lo trasladaron, y estuvo la iglesia unos días sola, y empezamos nosotros a pedir que nos enviaran pastor. Entonces nos enviaron al hermano Ignacio Suárez, pero el hermano estuvo solamente 3 meses, porque él tuvo un accidente que le sucedió por allá en la vereda Las Vegas,
Y ahí ya lo trasladaron y entonces, como no quisieron venir más porque en ese tiempo era un tiempo difícil, que no querían venir los pastores, entonces me dejaron encargado unos meses. Y luego ya el supervisor que estaba en Popayán le había dicho al pastor de Argelia que mirara a quién podía nombrar de aquí, de la misma iglesia. Entonces me habían nombrado a mí. Y ya me llamaron a Popayán, fui a Popayán y el pastor de allá, el supervisor, ya me ordenó como obrero aquí en el Plateado por 9 meses. Estuve 9 meses de obrero aquí en el Plateado y luego me trasladaron para el lugar de Cerro Blandito y estuve 3 años, ya estuvimos con mi esposa 3 años y luego decidí renunciar y me aceptaron la renuncia por problemas de salud cerebral. Me decidí renunciar y entonces por eso no quise seguir trabajando más en la obra del Señor. En todos los comités no recuerdo bien, pero sí en las Damas Dorcas trabajé casi en todos los cargos. También trabajé con los jóvenes, con los niños, en misiones, en los trabajos que también tocaba trabajar. En ese tiempo pues cantábamos en las especiales con la hermana Flor María o con mi hermana Alba. Sexto, Rafael Rovi. Séptimo, Manuel Santos Montenegro. Octavo, Rafael Rovi. Se realizaban los cultos en un salón pequeño. Noveno, Fabio Mina, su esposa Derly Benavides. Décimo, Guillermo Rengifo. 11, José Londoño. 12, Apolinar Castillo. 13, José Presentación Esterilla. 14, Teódulo Palacios. 15, Saúl Anacona. El pastor Fabio Mina, que fue el que me bautizó, era un hombre muy centrado en la obediencia, en la santidad. Y eso se le queda, o sea, esa semilla, esa columna que él siembra se queda. O sea, es una iglesia que tiene principios y que fácilmente no se dejan mover. O sea, la iglesia del Plateado, gracias a Dios, es una iglesia que, aunque hay dificultades, pero tiene principios. La forma de decir las hermanas, siempre se tiene como un temor, un celo. Entonces el hermano Fabio Mina era muy celoso en esa parte. El hermano Londoño, José Londoño, también que nos administró por largo tiempo, tuve la oportunidad de compartir con él, muchas veces hablábamos bastante. Él ayudaba en el tema de escribir muchas cosas, libros inclusive que él hacía. Él nos aconsejaba mucho a los jóvenes, el tiempo era soltero, decía el joven, nos daba como unas directrices, usted camine de esta y de esta, y uno se le queda eso en la vida, le marca la vida a uno, de cómo en los momentos difíciles que uno tiene, porque los tiene, se acuerda de esas enseñanzas. El hermano Esterilla, un hombre humilde, un hombre dado a la comunidad, también que uno aprende, o sea, de cada persona recopila muchas cosas. El hermano Apolinar Castillo, también un hombre de doctrina, que enseñaba a la iglesia a conocer a Dios, porque uno como cristiano debe preocuparse por conocer quién es Dios realmente y qué es lo que quiere de nosotros. Entonces, cada pastor ha dejado grandes legados en la comunidad cristiana y la comunidad como tal. Entonces, por lo menos, el hermano Esterilla era muy querido por la gente, el pueblo, ¿cierto? Porque él a todo mundo, entonces todos tienen sus formas buenas. El hermano Saúl Anacona, también muy querido por la gente, por la iglesia, un hombre muy de Dios,
y que tuvo la visión de, no hay que cerrarnos acá, hay que abrir más obras. Y él dice, si hay que abrir la tercera, abrimos la tercera, porque es que le das que la gente se salve. Entonces, de cada pastor tenemos grandes recuerdos. Así comenzó la obra, en la vereda del Pepinal, en la casa del señor José María Benavides, en la finca La Dorada. Llegó por primera vez el evangelista Emilio Rojas el 10 de septiembre de 1962, procedente de Huisitó, Cauca, donde estaba pastoreando. Allí se celebró el primer culto, dando como resultado la conversión de la esposa del señor José María, la hermana Rebeca Daza. Se seguía predicando en el caserío del Plateado y aún por encima de muchas dificultades, la palabra de Dios corría y era glorificada. Así fue extendida la obra, aunque era muy lenta la evangelización porque el pastor Emilio pastoreaba en Huisitó, a 12 horas de camino por trocha, expuesto a muchos peligros, fieras, víboras y cruce de ríos por puentes peligrosos. Además era eminente la zona que tenía a su cargo y el tiempo no le permitía hacerlo frecuentemente. Así que él se fue, pero la palabra quedó sembrada y la región siguió siendo visitada por el pastor Alonso Flores y Aníbal Guerrero, quienes bautizaron a la familia Daza Urbano y Narváez Daza. Los primeros creyentes fueron Rebeca Daza, José María Benavides, Soledad Daza, Bernardino Daza, Teresa Burbano, Ana Julia Daza, Tomás Bravo, Amador Narváez, Fidelina Bermúdez. En el año 1968, el 4 de enero fue posesionado el pastor Miguel López en la vereda El Guaitará, para desde allí comenzar la obra en la cabecera municipal de Argelia. Y también a los hermanos del Plateado, que estaban a 10 horas de camino, les visitaba cada 20 días. El pastor Miguel entró por Balboa, cruzó el río Patía en barca. Dijo al ser consultado en lomos de caballo. Desde allí partí hacia la vereda El Guaitara. Me posesionaron en casa de Isaías Pinto. Al otro día partimos para el Plateado con los hermanos Aníbal Guerrero y Alfonso Flores, los que me posesionaron. Mencionó también lo siguiente: trabajé 13 años en 2 periodos de 4 y 9. Tengo gratos recuerdos, también amargos, que me hicieron llorar. Peligros de fieras salvajes, culebras, puentes y mi desplazamiento forzoso que tuve que salir sin poder darle una explicación a la iglesia. Pero orgulloso de haber podido hacerlo y que mi trabajo no fuera en vano, pues tengo conocimiento que el Plateado hay una linda iglesia. Ustedes me acompañaron varias ocasiones con sus voces y guitarras, esto refiriéndose al dueto Mensajeros de Buenas Nuevas. La semilla que se sembró no se perdió. En el año 1970 se estableció la obra allí en el Plateado y fue posesionado el pastor Miguel Cruz Montenegro. Administró por un periodo de 2 años y medio. En su administración trabajó arduamente, espiritual y materialmente, pues fue así como se logró comprar una propiedad para la iglesia de 10 de frente por 40 de fondo, donde estaba construida una casa de tejas y tapia en pleno centro de la población por un precio de 600 pesos. Esto causó admiración a los habitantes de la región, como unas cuantas personas, o sea, un grupo tan pequeño, lo hubiera logrado. Después administró el pastor Jesús Henao. Por un lapso de tiempo de 1 año en su administración se convirtió la familia Mambuscay Hoyos, quienes han permanecido fieles hasta el día de hoy. El 8 de agosto de 1979 fue posesionado el pastor Nicanor Pinillos. En su administración se convirtió en la familia Zapata Montenegro. También la familia Hoyos Velasco, de donde nació el dueto Los Mensajeros de Buenas Nuevas, quienes se destacaron en la música y el canto, talento que Dios quiso darlo para alabanza y gloria de su nombre, y que permanecen hasta el día de hoy. Así quiso Dios bendecir a la iglesia de este lugar, pues ahora no solamente son los mensajeros, sino que contamos con un semillero de músicos que alaban a Dios. En el año 1981 quedó sin pastor la iglesia por 5 meses. Pastoreó Miguel López desde Argelia y delegó en ese tiempo al hermano Julio Cruz para celebrar los cultos. Luego fue posesionado el pastor Ignacio Suárez, pero fue trasladado a los 3 meses por motivo de un accidente que sufrió en ese lugar. Nuevamente quedó sin pastor la iglesia hasta 1985, siempre a cargo del pastor
Miguel López, que pastoreaba en Argelia y visitaba como siempre cada 15 o 20 días. En aquella época, el pastor Miguel delegó al hermano Gilberto Erazo para celebrar los cultos y pasado algún tiempo fue posesionado como pastor de la iglesia del Plateado, que administró 9 meses y fue trasladado. En el mismo año de 1985 fue posesionado el pastor Rafael Roy. Dios bendijo a la iglesia con su llegada. Fue un hombre con una visión muy grande en la obra de Dios y la iglesia creció de tal manera que el templo quedó pequeño. O así que hubo que vender la casa donde se predicaba por 500,000 pesos y se compró un área de 20 por 30 y allí se construyó la nueva sede de 8 por 21 en ladrillos y tejas de Eternit. También por primera vez se organizó el comité de jóvenes y de damas Dorcas y fue nombrado presidente de jóvenes el hermano Noé Hoyos Velasco y presidenta de damas Ana Julia Daza. 2 años después, se organizó la junta local y fue nombrado Noé Hoyos como fiscal y Olmedo Narváez como secretario. Luego fue posesionado Manuel Santos Montenegro por 2 años. Seguidamente vino el pastor Rafael Roy a pastorear hasta 1985. El 1 de mayo de 1995 llegó el pastor Fabio Mina por 5 años. Hasta el 12 de noviembre del 2000 creció la obra en su administración. Hubo que hacer una ampliación de 7 metros de fondo. También se construyó la casa pastoral. En ese trayecto desde el 90 al 2000 hubo un crecimiento total de la iglesia, hubo un fervor, hubo una cosecha, un apogeo. Se arrepintieron muchos jóvenes, de los cuales todavía perseveran y están ahí en la iglesia. Hubo un avivamiento grande y al estar ese avivamiento, pues en el salón que teníamos ya no cabíamos, entonces nos dimos la tarea de ampliarlo como unos 10 metros hacia atrás y no fue suficiente, nos tocó que volverlo a tumbar todo y volver a hacer el salón que tenemos ahora, actual, que es de 12 metros por 30. Entonces nos miramos a la obligación de hacerlo y dijimos, no, con este salón si ya es suficiente hasta la venida del Señor. Yo digo que esto aquí sí caemos todos, pero no, eso en 2 años lo volvimos a llenar. El 15 de noviembre del año 2000 fue posesionado el pastor Guillermo Rengifo. Pastoreó 2 años en su administración. Se construyó una casa para aulas de los niños.